Javier, buenas ¿Qué tal, noches. Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, te pido disculpas que me he pasado 2 minutos, que entrabas a hora y media, No, por pero nada, por Dios, me faltaba más. Estaba muy atento, siguiéndote y disfrutando de tus comentarios. muchísimas gracias. Y bueno, ahora toca disfrutar de los tuyos sobre todo y nada, porque la gente quiere saber realmente qué va a pasar con el mercado, si estos son soportes, si esto ya quedará como una resistencia porque seguiremos cayendo o efectivamente puede pasar lo que casi nadie en este momento espera y es un posible rebote desde los niveles actuales. Así que, Javier, todo tuyo el análisis, tus comentarios y tus propuestas. Bueno, yo quiero recoger un comentario que has hecho anteriormente, que llevábamos mucho tiempo comentando desde Negocios Televisión, además, sobre lo que está haciendo Rusia con China en la salida del rublo digital. Estábamos más pendientes del yuan digital que del rublo digital y fíjate por dónde se nos está adelantando por la izquierda Rusia. En vez de utilizar el yuan digital, que eran todos los pronósticos que yo personalmente tenía y que pensé que China estaba haciendo un poco este doble juego, ¿no? Porque en definitiva nos contaba que no se puede operar criptos en China, tuvieron que abandonar todas aquellas megaestaciones que tenían, todos los servidores, las granjas, hicieron un montón de trasvases distintos, aduciendo, bueno, estos problemas ecológicos por el consumo y demás, y sin embargo seguían trabajando en el yuan. Y fíjate qué curioso, que en vez de ser China la que saca el yuan digital, es Rusia con muchísima más lexitud, porque aquí se hace lo que diga el señor Putin y así es como va a ser, pues son los primeros que anuncian esta salida. Me parece muy curioso, es un comentario súper interesante que has hecho y quería volver un poco a ese punto porque en definitiva creo que es un poco la clave, ¿no? Sobre todo, y al final lo que decimos siempre, con esa compra masiva de oro que se ha venido haciendo desde el inicio de la guerra, incluso antes del inicio de la guerra por parte de Chile y de Rusia, que conforman juntos, desde luego, la mayor reserva de oro del mundo. Y claro, si apoyan este rublo en vez del yuan digital, si consiguen apoyarlo en el oro, la hecatombe puede ser impresionante. En definitiva, muchas cosas interesantes con el discurso de mañana. Yo estoy ya con un bol de palomitas esperando que llegue mañana A ver, para verlo porque Javier, de verdad... al hilo que Dime, dime. estabas comentando, y ya que sacaste a acotación también lo del artículo que publicaba Reuters también, aunque no es nuevo, ya lleva unos meses que se viene repitiendo. Es una opinión muy personal, muy subjetiva, no está escrito en ningún lado, por supuesto, es algo que yo tengo también mis conclusiones. China creo que tiene el mismo interés y de momento está más o menos detrás de los mismos planes de quitarle un poco de poder al dólar americano y poder fortalecer monedas del bloque, sobre todo del bloque de los BRICS. Como Rusia ahora está en el centro de mira de todo, a nivel desde Occidente, de todos lados, y todo lo que vaya a pasar va a ser a raíz de la invasión que ha podido tener, que ha hecho con Ucrania, queda mucho más fácil que todo vaya por el lado del rublo, que quien vaya a comenzar un movimiento contra el dólar americano sea Rusia y no China, pero China, callado, apoya. Y es una forma de tomar de forma activa en el primer plano, pero detrás. Me quedo detrás para que las acusaciones no vengan directo a mí, porque conmigo los tratados son diferentes y a China, Occidente, le necesita, porque nos quedamos sin textiles, sin repuestos para coches, sin nada. Hoy veíamos el aluminio, cómo se estaba disparando, el aluminio, por el posible baneo que iban a poner al precio, el ban, perdón, en inglés, el tope que le iba a poner al precio del aluminio. Y eso va a repercutir en la industria automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede afectar también a la industria de China, de los precios de producción que podremos tener para el mercado automovilístico también. Así que yo creo que a China le sirve de momento que sea Rusia quien siga hablando de esto, que en realidad están juntos. Y ahora todo Totalmente. tuyo. De hecho, no, al contrario. A mí me encanta conversar contigo, Gabriel. De hecho, es que además tenemos ideas muy similares, porque llevamos diciendo justamente que China estaba. No me gusta enfocar a Putin como una marioneta de China, pero es verdad que había sido muy inteligente en la posición que ha tenido desde el principio, situándose detrás, permitiendo que sea Putin el que sea más beligerante, cuando al fin y al cabo lo que hacen es tensionar una situación con las divisas tanto europea como americana, que en este caso pues
básicamente porque Putin es quien es y funciona como funciona, se ha desestabilizado mucho más en la zona europea que en la zona americana. Pero, por supuesto, evidentemente China, no solamente nosotros necesitamos de China como fábrica del mundo, es que China además tiene todas esas tierras raras que está sujetando para esa corte de microchips. Acordemos, ¿no? Llevamos mucho tiempo ya con este problema. No es que tengamos escasez de tierras raras, es que no se están sacando desde China. Es que no se están moviendo y no se están moviendo simplemente para una ralentización de la economía premeditada de una manera muy clara, a mi juicio. Y por tanto, creo que son muchísimo más inteligentes que Rusia en cuanto a su estrategia, lo están haciendo francamente bien y es muy probable que todo esto tenga mucho que ver con quedar estupendamente porque los chinos saben que tienen un crecimiento desde su apertura al mundo y desde su entrada en el MSCI World, que ahora iremos al gráfico para verlo, veremos cómo han visto que el modo de crecimiento a raíz de toda la parte de real estate, de toda la parte inmobiliaria, no es sostenible. Ahí tuvimos la crisis grande con Evergrande, que parece que se nos olvida a todos, pero los chinos no son tontos y saben muy bien que eso es un problema que, aunque como tienen mucho capital han podido solucionar, resulta que sí que es un crecimiento erróneo, endémico, y por tanto necesitan más fuentes de financiación, que lo están haciendo francamente bien para ellos mismos. A nosotros nos está costando un trabajo importante asimilar cómo vamos a reaccionar. Pero como decíamos justamente en el MSCI World y haciendo un poco lo que me comentabas, un poco un ejercicio de ver qué es lo que podría suceder si en vez de mirar a escenarios tan evidentes como puede ser el eurodólar, como puede ser el S&P 500 o el VIX, que es un poco lo que tenemos en las pantallas todos los analistas todo el santo día, y nos vamos al MSCI World y permítame que te comparta pantalla, veremos cómo efectivamente tenemos un movimiento donde todavía estamos en tierra de nadie. Acabamos de tocar esta zona de soporte con este gran gap que tuvimos en concreto el 15 del 6 del 21, este salto. Básicamente, fijaos cómo el MSCI World ha empezado a caer el 17 del 8 del 2022. No lleva el mismo camino que el resto de la economía. La inflación no está afectando de la misma manera. Hay un proceso retrasado. Y el MSCI World al final es un índice que muestra el comportamiento global de la economía en su conjunto, a pesar de que tenemos muchas voces que hablan de la desglobalización, de que al final, bueno, pues cada uno está intentando salvar los muebles como pueda. Ya no es posible una desglobalización como había anteriormente. Ahora mismo hay una cantidad de medios de comunicación al final de simbiosis y de sinergias a nivel mundial, que tenemos que centrarnos en estos indicadores globales para entender un poco mejor cuál es la situación. Todavía le queda bastante recorrido para un rebote importante en estos 67,46 al MSCI World y perfectamente en esta zona, precisamente que tiene toda esta zona de acumulación y donde anteriormente hemos tenido igualmente varios rebotes, podríamos ver un repunte de esa economía, no solamente por la parte técnica, sino porque además, volvemos a lo mismo, justamente cuando más aumenta la volatilidad, cuando más tensión hay en los mercados, cuando más los inversores retail y los inversores institucionales empiezan a retirar estímulos, es justamente cuando es más probable quizá el rebote, que al final esto es la famosa teoría del sentimiento contrario. Cuando vemos que todo el mundo ya está en súper pánico y llegamos a límites insospechados, pues lógicamente es cuando podemos ver más probablemente rebotes basados en pequeñas noticias de esperanza, en pequeños movimientos. Para mí, indudablemente, nos vamos a una crisis. Estos cantos de sirena de que ahora escuchamos a unos y a otros diciendo que, bueno, que no consideran que la crisis en Estados Unidos sea inevitable, pues a mí que me expliquen cómo. Yo, desde luego, no veo la manera en la cual se puede evitar. Y mira que estoy viendo distintas personalidades de la Fed y del Banco Central Europeo. No encuentro ningún argumento que me explique de verdad cómo piensan evitar la crisis, porque yo no veo el modo de evitarla. La pregunta es, ¿tienen interés en evitar la crisis? Porque en este momento evitar la crisis les llevaría nuevamente a mantener los niveles de inflación y les llevaría nuevamente a la burbuja que crearon en 2021, que es cuando comenzó la inflación a subir. De hecho, desde el 24 de febrero de 2022 a la fecha, es cierto que la inflación ha aumentado, pero la inflación ya llevaba gran parte de la subida
a lo largo de 2021. Y se acercaban también las intermedias en Estados Unidos y todo el foco estaba a lo que estaba sucediendo con la inflación. Después del 24 de febrero, al menos ahora sabemos, o al menos Occidente acusa de que todo el problema de la inflación es por la invasión por parte de Rusia en Ucrania. Entonces ya se desvía un poco la atención. Eso, pues, no quiero andar ahora mucho en el tema, pero había un problema de base anterior que podía traer problemas políticos allí y tenía que aparecer algo para desviar la atención y efectivamente apareció, ¿no? Fue casualidad, lo sé, fue consecuencia, pero, pero apareció otra cosa, otro motivo y ahora todo Occidente y todo la culpa viene de allí, ¿no? Que en realidad Sí, son sí. las propias sanciones que se han impuesto las que en realidad nos están haciendo más daño. Yo cuando comencé aquí en negocio de televisión, que fue en mayo, uno de mis primeros vídeos que preparé fue de que lo que estaba haciendo Europa era tirarse un tiro en el pie con las sanciones a Rusia. O sea, no era por tomar partido a nadie, o sea, desde el aspecto como economista o como analista de la situación global, sabía que iba a traer problemas. Y cuando escucho a los gobernantes europeos decir, vendrán tiempos difíciles con toda la diplomacia que utilizan para no tener que asustar a la gente y que vendrán tiempos y habrá que ajustarse el cinturón, digo, ajustarse el cinturón, ¿por qué? ¿A quién beneficiamos nosotros? En pocas palabras, el sufrimiento que pueda tener el pueblo europeo, ¿a quién realmente beneficia? O sea, a cambio de este sacrificio, ¿a quién realmente le estamos haciendo pasar una vida mejor? ¿A quién? Sí, ¿A para mí Ucrania? No. indudablemente Porque el problema lo Estados Unidos. siguen teniendo. O sea, Para mí hay que hacerlo por... indudablemente quien se ha visto reforzado en este caso, y no hay más que ver la divisa, es Estados Unidos. Evidentemente, quizá no era el efecto buscado de manera inicial por parte de Rusia y por parte de China, pero indudablemente han reaccionado muchísimo más rápido que nosotros y se han aprovechado de una situación en la que yo no entiendo muy bien por qué nadie parece darse cuenta en Europa de que había ya contratos firmados de abastecimiento entre Rusia y China antes de la guerra, un mes antes. De hecho, yo llevo muchos años haciendo comercio internacional y dentro del mercado del crudo ya sabíamos que se estaban cerrando contratos y por tanto teníamos muy claro que algo estaba pasando. Lo que no podíamos era prever una guerra y menos creernos en principio las amenazas de Putin, que eran como una cosa, no sé, del siglo pasado, pero ¿cómo van a hacer esto? Pues sí que lo han hecho y lo han hecho además a base de bien. Ahora ya incluso amenazando con la parte nuclear, que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, claro, este señor, yo no sé si es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo, pero lo que sí sabemos es que las amenazas de Putin ya no las podemos tomar de broma. Y en el punto en el que estamos en un punto muy delicado. Estamos justamente en esa parte donde estamos hablando todos los analistas de la capitulación de mercado, donde lo hemos comentado muchas veces, que estamos viendo que la curva entre los bonos no se corrige, sino que sigue ampliándose y que, por tanto, cada vez más nos acercamos a esta recesión. Yo creo que no hemos medido bien en Europa el efecto que iba a tener el hecho de, bueno, nosotros hacemos una serie de sanciones y de restricciones económicas y ya verás cómo enseguida Rusia va a capitular. Pero si estaban recibiendo capital por parte de China, ya habían cerrado acuerdos con Arabia Saudí y han empezado igualmente a venderle petróleo a China muchísimo más barato. No sé, ¿dónde está la depreciación? ¿Dónde está la falta de situaciones digamos, de estabilidad económica? Al final les ha salido incluso mejor. Yo creo que están vendiendo más petróleo ahora que antes. Lo están haciendo. Y además nosotros estamos comprando petróleo también con otra marca, pero la fabricación sabemos de dónde viene. El origen a nivel Sí, geográfico, claro, geológico, sabemos de dónde viene. O sea que, y para eso ya están las empresas en Suiza, estaba el tema de Dubái, estaba el tema de algunos puertos de Grecia también involucrados, o sea, va muy largo. Pero bueno, eso ahora es... El cambio de Vélez no es nuevo. No, ya lo sé, por eso. Pero bueno, es que sabemos que aquí la prensa también en Occidente, o al menos en Europa, eh, sigue unas líneas que se le dictan y se van a dar determinadas noticias y ya está, ¿no? Pero hoy miraba, por ejemplo, aquí las noticias también, hablando de España,
de que lo que habían subido las cosas, por ejemplo, que si un 10%, si un 15%, y claro, mostraban diésel el año pasado a 1,30, diésel ahora 1,80, que llegó a estar en 2. Perdón, pero de 1,30 a 1,80, a 1,2, no es un 10, no es un 15, es mucho más. O sea, las cosas han subido un 40, un 45, un 50. ¿Dónde me vienen con datos del IPC que las cosas subieron solo un 10% o subieron a lo largo del año un 15%? Yo digo, ¿de dónde se inventan esas noticias? O sea, de verdad, eso, perdón, no noticias, datos, cuando el Sí. dato real es muchísimo peor. Pero Al claro, final, lo que tenemos imagínate. que hacer, Gabriel, yo no sé si estás de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer cuando contrastamos datos como inversores es intentar por lo menos tener 2 o 3 fuentes y ver cuál es la situación de la que nosotros podemos entender, porque está claro que al final la película completa no la vamos a ver nunca, pero sí que tenemos que intentar fijarnos en 2 o 3 fuentes lo más oficiales posibles para contrastar un poco qué es lo que están diciendo. Por tanto, bueno, pues lo que nos queda es buscar el sentido común como inversores, tener en cuenta que al final dependemos de nuestro sentido común y no pensar que si la gasolina ha subido un 80%, porque antes poníamos el diésel a 1,10, a 1,15, a 1,20 en la gasolinera y ahora lo estamos poniendo a 2 euros, más allá de los descuentos del gobierno, de esos 20 céntimos y todo lo que queramos, toda la comida que recibimos viene a través de camiones a nuestros supermercados. Los camiones utilizan gasolina. Es que no hay que ser ingeniero para entender que esa subida tiene que afectar al precio. Y no puede ser una subida del 70%, del 60%, como tú muy bien has dicho, en los precios de la gasolina, que nos afecten a la lista de la compra un 10%. No tiene Imposible. sentido. No tiene sentido. Es que no hay que ser economista, hay que tener sentido común. Y para eso, al final, lo que tenemos que hacer es fijarnos un poco tanto en los precios de la energía como en los precios de los metales, como en los precios de lo que está sucediendo, intentar entender la foto global, que es un poco lo que yo creo que estamos intentando todos los analistas desde distintos medios, no asustar a la gente, sino decir, bueno, pensemos con la cabeza qué es lo que está pasando, cómo se está reaccionando ante los eventos de mercado y busquemos soluciones, porque al fin y al cabo, afortunadamente, vivimos en una época donde los instrumentos financieros nos pueden ayudar en muchísimas cosas. Ya ahora podemos operar en corto prácticamente en todos los activos, sea una materia prima, sea un activo de un stock, un equity, una acción, sea un ETF, o sea, cualquier cosa en lo que queramos operar. Y esto, al final, los mercados bajistas dan un poco de vértigo si no hay la formación necesaria. Pero para eso, bueno, pues tenemos a gente tan buena como vosotros que estáis con vuestra academia haciendo una labor fantástica y que estáis informando todos los días para que todo el mundo tenga ese conocimiento necesario para poder utilizar productos que al final, o mejor dicho, vehículos que nos permitan aprovechar todos los momentos de mercado y cubrirnos de la que se nos está viniendo encima. Correcto. Algo que has comentado de la academia, y es cierto, una de las razones de la creación de la academia, en su momento cuando lo hablábamos con Business para Negocios Televisión, era dar la posibilidad de que la gente que suele ver los programas, escucharnos a nosotros, etcétera, pudiera tener los conocimientos, vamos a decir, los necesarios básicos, de una forma también que entiendan, pero para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y contrarrestar con quienes damos nuestras opiniones, nuestros análisis, nuestras noticias. Y al mismo tiempo, nuestra labor, o como la tuya ahora desde Active Trades, es proporcionar los instrumentos financieros acordes o de acuerdo a lo que se va aprendiendo en la academia o se va aprendiendo a medida que se van interiorizando en el tema o algo, y decir, vale, creo que puede pasar esto y debería utilizar determinado instrumento financiero para posicionamientos alcistas, bajistas, cobertura, apalancamiento o no, o lo que fuera. Entonces, esa fue un poco la idea siempre de la academia, y lo es de momento, para que Y después... además lo hacéis muy bien, de una manera muy ordenada, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que cada inversor, de que cada alumno, de que cada persona que quiera aprender, que tenga los conocimientos ordenados, porque esto En son orden, muchas sí. cosas. Esta profesión tiene muchísimas cosas que aprender. Yo sigo aprendiendo todos los días, después de más de 12 años que llevo en la industria de manera profesional, y sigo aprendiendo todos los días, y hay que ordenar esos conocimientos. Son muchos, hay muchas fuentes y hay que aprender a diferenciar cuáles son las fuentes fiables y cuál, bueno, pues simplemente pues estamos viendo a un youtuber que, pobrecito mío, se ha hecho un curso de 3 meses y se cree que sabe mucho hasta que se da el castañazo y se dé cuenta de que, bueno, pues Bueno, lo que ha pero aprendido, ¿no?
Sabes que en la comunidad hay una gran audiencia que le encanta el sensacionalismo, está esperando escuchar a alguien que dice te voy a hacer millonario y después pasa lo que pasa. Pero bueno, yo tengo una historia real, aparte de que a día de hoy es un amigo mío, fue uno de mis primeros alumnos en la academia que yo llevaba antes de comenzar el negocio de televisión, con más de 40.000 alumnos, una academia online, tanto para España como para Latinoamérica. Y él es carnicero de profesión, tiene una carnicería propia aquí en la zona de Valencia, en España. Si nos están mirando, sabrá que me estoy refiriendo a él. Y me acuerdo que en su momento le dije, independientemente de que uses los conocimientos que estás adquiriendo para el trading, te servirán para tu negocio. Y él había sido capaz de graficar, prever stock, cuáles eran los días de ventas, cuándo podían caer los días. No, no. O sea, cuando empezó a graficar kilos, ingresos, salidas, etcétera, pudo tener un análisis de su negocio que si antes lo usaba para el eurodólar o el Standard & Poor's o el DAX, lo podía y le permitió hacer estrategias adecuadas de marketing, de venta y todo. Y le dije, si sabes de trading, dominarás muchas cosas, no solo el trading, porque las estadísticas están para eso y las herramientas son las mismas. Pero bueno, eso da ya para una charla mucho más profunda. Sí, sin duda, sin duda. Yo me he dedicado a la formación también muchos años y yo siempre he explicado que al fin y al cabo lo que necesitamos es entender los flujos económicos, entender cómo funciona y no nos va a valer solamente para el trading, sino que nos va a valer para la vida. Si me permites, Gabriel, me gustaría mostrarte una de estas herramientas de las que hablamos, que en definitiva están creadas para poder servirnos de ayuda, de herramienta, de instrumento. Si vemos cómo se está comportando el oro, hemos visto claramente esta caída tan imponente, la ruptura de los niveles que no debía perder en toda esta zona de en torno a los 1.683 y por la parte baja de la zona a los 1.670 aproximadamente. Vemos una recuperación que podría perfectamente pronosticar un pullback y una caída. ¿Qué hemos hablado últimamente? Justamente si estamos intentando cubrirnos y vemos una correlación en algo que no estaba correlacionado, lo que hay que hacer es buscar un instrumento directamente descorrelacionado o en definitiva un instrumento inverso. Por tanto, ¿qué os traigo hoy? Mirad, tenemos este instrumento que es el Direction Daily Gold Miner Index Bear por 2. Básicamente es un ETF que lo que hace es cotizar los movimientos del oro, pero justamente al revés. Y además los multiplica por 2. De tal manera que cuando vemos una caída imponente del oro, vemos una subida imponente de este instrumento. Os lo voy a poner de manera un poquito más fina para que podáis ver que justamente es el movimiento contrario, si os fijáis. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo lo tenemos en una zona de soporte y muy probablemente vamos a ver el oro en una zona de resistencia. ¿Qué pasará si rebota? Pues tampoco hay que ser ingeniero. Hay que entender que si estamos doble apalancados, es decir, estamos en instrumento inverso, podemos utilizarlo para buscar una cobertura. Por supuesto, nada de esto es una recomendación de inversión, como decimos siempre, tomad vuestras propias ideas, pero esta herramienta que funciona al revés puede seros muy útiles. Y como esta, tenemos 100.000, tanto en Active Trades como en cualquiera de las entidades financieras con las que queráis trabajar. En definitiva, lo más importante es que entendáis qué útiles y qué herramientas tenemos en las manos para poder afrontar la situación actual. Correcto. Javier, gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el análisis, por las ideas que acabas de dar también, por la posibilidad de utilizar, por supuesto, Active Trades para este tipo de estrategias en el momento que el inversor lo quisiera probar y poner en práctica como estrategia. Y en nuestro caso, te veo el próximo jueves nuevamente con nuevos análisis, a ver dónde estaremos la semana que viene, exactamente en 7 días, si por debajo de los niveles actuales o por encima. Espero que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Un apunte te quiero hacer antes de marcharme, si me lo permites. Acabamos de abrir nuestro canal de Telegram y os invito a todos a que os unáis al Telegram. Vais a ver que hay muy poquita gente porque lo teníamos justamente preparando para ofreceros desde Active Trades los mejores contenidos y vais a poder encontrar los análisis de todos los analistas de Active Trades, que estamos en 144 países. Esto es algo que no se hace en ningún sitio, es decir, aunar los distintos analistas de distintos países, traducir sus contenidos y ponéroslos a todos. El canal es muy sencillo, Active Trades España, lo vais a encontrar muy fácilmente.
Así que os invito a todos los que queráis a uniros al canal. Ya veréis que hay, ahora mismo creo que son 25, 26 miembros, porque lo hemos abierto al público ayer o anteayer y todavía no hemos dicho prácticamente nada al respecto. Y bueno, pues quería hacer este pequeño apunte para todos los que queráis. Tenéis esa información, por supuesto, totalmente gratuita y encantados de ayudaros siempre. Bueno, de hecho hay alguien en el chat, Ángel, que preguntaba el nombre del ETF, que si lo podías dar, que se dé de alta en el canal de Telegram, que le pregunte por ahí y ya le dan. Correcto. Y ahí además tendremos todas las intervenciones del resto de compañeros, contigo, con José Antonio, con todo el mundo, que podrá revisar siempre que quiera. Muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, hasta la semana que viene. Igualmente, gracias.